Como este es un curso de derecho laboral, vamos primero a empezar por la definición de lo que es el trabajo. La palabra trabajo proviene del latín travis o traba, y esto era así porque o era concebida como una traba. El trabajo en la antigüedad era concebido como una traba. Entonces, por eso proviene de esta raíz, travis, traba. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que es el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. Y bueno, finalmente nuestro artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo dice que ya no es ni una traba ni un esfuerzo para producir riqueza, sino que es un derecho para todas las personas y además un deber social. Cuando yo escucho esta parte de que es un derecho y un deber social, pienso en que nosotros como seres humanos tenemos derecho al trabajo, porque el trabajo nos dignifica y nos hace, pues sí, nos hace desarrollar en el ser humano todas nuestras aptitudes y todo, dar nuestro máximo potencial, ¿no? Y es un deber social porque todos tenemos o deberíamos de tener ese privilegio, ¿no? De poder gozar de un trabajo y además pues de un trabajo remunerado. Y bueno, seguimos con nuestra definición de trabajo, pero ahora el trabajo, ¿qué es el trabajo digno? El trabajo digno está regulado según el artículo 123 constitucional. Ay, ¿se sigue viendo la pantalla? Sí se ve. Sí, se ve. Gracias. Según el artículo 123 constitucional, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social del trabajo. Se entiende por trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, de género, ni de edad, ni de discapacidad, condición social o religión. Ni siquiera cuando tienes diferentes opiniones, preferencias sexuales o tu estado civil. Y bueno, las características de un trabajo digno son las siguientes: el acceso a la seguridad social, la capacitación continua, las condiciones óptimas de seguridad e higiene. Un trabajo digno también previene riesgos de trabajo. En él hay un ambiente en el que el respeto es irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores. Existe una igualdad sustantiva, esto es decir, que tienen las mismas oportunidades, la libre discriminación y la violencia. Y bueno, entendemos como dignidad el valor que todos tenemos solo por el hecho de ser personas y de existir. Una persona posee dignidad cuando se valora a sí misma por encima de las necesidades o del momento o de las exigencias de los demás. Y decimos que vivimos dignamente cuando podemos brindarnos a nosotros mismos la satisfacción de nuestras necesidades sin necesidad de suplicar a los demás o someternos a los designios ajenos, ¿no? Es decir, que no tenemos la necesidad de realizar actos contrarios a nuestra moral para tener un trabajo digno. ¿Alguien tiene una pregunta hasta aquí? No, ninguna. Todo claro. Ok.
Y bueno, es importante que sepamos que existen autoridades del trabajo. Según el artículo 523, la aplicación de las normas del trabajo compete en sus respectivas jurisdicciones, es decir, según las funciones que cada uno de estos organismos tiene, regulan las normas del trabajo. Por ejemplo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que también les pusimos ahí el link para que ustedes tengan la oportunidad de checar la página cuando ustedes tengan tiempo. Ellos se dedican, si tienes dudas sobre tu finiquito, sobre tu salario, sobre, no sé, tienen ahí varios apartados en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con los que apoyan a todo trabajador para poder, pues, tener toda la información acerca de sus derechos laborales. Bueno, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como ya lo vimos en otras pláticas con el contador, pues ellos se encargan acerca de tus declaraciones sobre el salario que percibes. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que son centros de reciente creación, en los cuales tú puedes ir a registrar tu contrato de trabajo, como patrón puedes ir a registrar tu contrato de trabajo, o si tienes algún problema con el trabajador, te diriges a este Centro Federal de Conciliación y puedes tener ahí también pues sí, con esto de la justicia restaurativa, puedes tener o realizar en estos centros tu convenio para que te den tu liquidación o tus prestaciones, o si tienes algún problema legal con tu patrón o con tu trabajador, puedes en este Centro Federal de Conciliación apoyarte con ellos. Luego hay los centros de conciliación en materia local. Bueno, sí, porque los de arriba eran en materia federal. Esto es para quienes tienen puestos en el gobierno federal. Y los centros de conciliación en materia local son para todos aquellos trabajadores que no trabajan en el gobierno federal o que no tienen un puesto que sea que tenga como su jurisdicción o su territorio en materia federal. Los centros... Bueno, seguimos entonces. A las autoridades de las entidades federativas, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que estos también ven sobre los derechos laborales, y también si perteneces a algún sindicato, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo también te brinda apoyo jurídico. El Servicio Nacional de Empleo, que en él te puedes ir a registrar si eres una persona que no tiene empleo, puedes ir al Servicio Nacional de Empleo. Igual así lo googleas pues sí, en Google y y te tiene que salir el link o la página del Servicio Nacional de Empleo. Te inscribes y ellos te sacan en un periódico mensual en el que tienen van a tener tus datos y te canalizan a algún empleo que tú requieras. La Inspección del Trabajo, que la verdad, si les soy sincera, ese sí no sé de qué se trate. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que son quienes establecen el salario mínimo cada año, cada que hay cada que hay un cambio de año. Y la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. Bueno, todo esto también lo pueden encontrar en la primera página, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estas son las autoridades del trabajo a quienes nosotros podemos dirigirnos y, bueno, llevar ahí nuestros asuntos o ver si nos pueden, si no tienen un abogado a la mano, pueden ir a esa página y
checar en esta página los servicios que ellos ofrecen. Tienen muchas ligas, muchos números telefónicos a los que ustedes pueden acudir si requieren de una asesoría jurídica. Los tribunales, por último, los tribunales del Poder Judicial de la Federación, que estos son en cuanto a las personas que tienen un trabajo en el gobierno federal, son los que generalmente demandan en estos tribunales, y los tribunales de las entidades federativas. Y estos tribunales su ubicación depende de cada distrito judicial. Por ejemplo, si estamos ubicados en Naucalpan de Juárez, el tribunal que nos toca para nosotros demandar nuestras prestaciones está ubicado en Iztacala, es el de Tlanepantla. Y esa jurisdicción abarca Tlane, Naucalpan, me parece que también Cuautitlán, Atizapán y Huixquilucan. Esos son los 5 municipios que, si tú tienes algún problema con tu patrón y quieres realizar una demanda, ahí puedes acudir a esos tribunales. Sí, ¿puedo comentar algo, licenciada? Sí, adelante, contador, por favor. Solamente para también como información, el del Distrito Federal es la Junta de Conciliación y Arbitraje, que queda en Doctor Río de la Loza. Para los que estamos o tenemos trabajo o negocio o trabajan en el Distrito Federal, ahí está la Junta de Conciliación y Arbitraje, en Doctor Río de la Loza. Oh, cierto. Y bueno, también platicarles del concepto de lo que es el trabajador y el patrón. El trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo subordinado. Esto es, la otra persona física es que tengas un patrón como pues Juan Pérez, ¿no? Y una persona moral siempre va a ser una empresa, una asociación o una sociedad. Tú vas a trabajar, cuando tú trabajas con una persona moral, siempre trabajas con una empresa, como Walmart de México, por ejemplo, ¿no? Y la persona física siempre va a ser, pues, no sé, a lo mejor Pedro Pérez, Luis Antonio Morales, etcétera, ¿no? Y bueno, el trabajador de confianza dice que tiene la categoría de trabajador de confianza el que no depende depende de la naturaleza de sus funciones y no de la designación que se dé del puesto. Es decir, un trabajador desempeña las funciones de dirección, de inspección, de vigilancia, de fiscalización y bueno, todas aquellas que se relacionan con los trabajos personales del patrón dentro de una empresa o establecimiento. Perdón, ¿podría ser como la de el asistente de dirección, licenciada? Sí, o el encargado de algún departamento en específico, ¿no? Sí. Y alguna función de vigilancia. ¿Podría ser un puesto de control de calidad? Sí, esa es una función de vigilancia. ¿Alguien más? ¿Podría ser monitoreo de cámaras? También esa es una función de vigilancia. Y pues un vigilante como tal, ¿no? Sí, también. Y también ese puede ser un trabajador de confianza.
Y bueno, dice aquí, todas aquellas que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimientos. ¿La mayoría de ustedes son trabajadores de confianza? No, pero sí pueden confiar en mí. Ok. ¿Alguno de ustedes puede decirme si es trabajador de confianza? Pues en teoría todos deberíamos de ser trabajadores de confianza. Por algo nos están contratando en alguna de las empresas. Eso es solamente en teoría, ¿verdad? Uh-huh. Pero no, fíjate que no. Dice el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo que un trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Pero, por ejemplo, si solicitan cierto personal para determinados puestos, yo voy y presento mi currículum, eso de alguna manera me está amparando para, precisamente, como una persona de confianza, precisamente por eso en las empresas te solicitan ciertos requisitos para poder estar ahí, independientemente al currículum, ¿no? Pueden ser las cartas de recomendación. No, un trabajador de confianza siempre va a tener estas funciones: dirección, inspección, vigilancia, fiscalización. Pero además tiene que estar esta categoría de trabajador, tiene que estar también inscrita en un contrato. Ok. Y dice... Sí, que en este caso, ay, perdón que la interrumpa, que bueno, he entendido que también en este caso, por ejemplo, sindicato en la empresa y es un trabajador de confianza, o sea, él no entra en nada de eso de tema del sindicato ni nada. Exactamente, una persona que trabaja con el sindicato o que está sindicalizado no puede ser trabajador de confianza. Siempre un trabajador de confianza va a tener su contrato y va a desempeñar estas funciones. Si te contratan, por ejemplo, como las personas, como barrendero en el municipio, no eres trabajador de confianza, te están dando un trabajo que pertenece al gremio de los sindicalizados. Bueno, siempre y cuando tengas también ese contrato con el sindicato. No sé si les queda claro esto o ya los revolví más. Sí, ¿Ya los revolví? sí. Perdón. Bueno, un trabajador de confianza siempre va a ser una persona que esté contratada como tal y va a desempeñar estas funciones: dirección, inspección y vigilancia. Si tú, por ejemplo, estás en una empresa y en la empresa existe un sindicato y a ti te contrata el sindicato, no eres trabajador de confianza. ¿Quedó más claro? Una duda, pero también se debe de estipular en el contrato, como usted mencionaba, ¿no? Exactamente. Ok, de acuerdo, ya más claro, gracias. Sí, porque no por el hecho de que yo te contrate vas a ser trabajador de confianza. Puedes no tener una inscripción en el sindicato, desempeñar otras funciones, como de limpieza tal vez, o como capturista, pero no eres trabajador de confianza. Gracias, Lic. ¿Perdón? Ya quedó claro, muchas gracias. Ok. Gracias a ustedes. Y bueno, seguimos entonces. De todos modos, cualquier duda al final de la clase, estamos pendientes. Vamos con las relaciones individuales de trabajo. Las relaciones individuales de trabajo
dice el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Cualquier persona que esté trabajando tiene una relación de trabajo con el patrón, siempre y cuando esta persona le pague. Si no te pagan, no es una relación de trabajo, le hiciste un favor, pero si no te pagan, no estás desempeñando un trabajo. Y bueno, estas relaciones de trabajo siempre deben de estar reguladas por un contrato individual de trabajo. Este contrato individual de trabajo es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál es la diferencia entre relación de trabajo y contrato individual de trabajo? Aquí podría caber, por ejemplo, lo que vendría a ser trabajadores eventuales. Sí, eso tiene que estar estipulado en un contrato. Pero mi pregunta va más en cuanto a que te estoy diciendo que la relación de trabajo es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Y el contrato individual de trabajo es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. ¿Cuál es la diferencia? Se cortó, no te escuchaste. Roca. Ay, perdón. Les comento que la relación de trabajo es la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Es decir, tú trabajas, la persona te paga. Y la diferencia con el contrato individual de trabajo es que el contrato es un acto jurídico bilateral que se constituye por un acuerdo de voluntades, dice nuestra ficha, ¿no? Pero es aquel en el cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado. O sea, es un documento mediante el cual tú te obligas a prestar un servicio subordinado mediante el pago de un salario. Digamos, un ejemplo puede ser que contrate yo un abogado, valga la redundancia, mediante un contrato. Y se elabora un contrato para de sus servicios. Sí, ahí estás creando tu contrato individual de trabajo. Y otra situación puede ser, en este caso, pues las chicas que ayudan en el hogar. Sí. Ahí sería un ahí ejemplo, tú creas una relación de trabajo. Cuando tú no das un contrato, solo estás creando una relación de trabajo. Cuando tú como patrón das un contrato, estás creando el contrato individual de trabajo. Cuando tú lo plasmas en un escrito. Ok. Y bueno, las condiciones de trabajo. Déjenme decirles también que el artículo 21 de la Ley Federal del Trabajo dice que se presume la existencia del contrato y de la relación del trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo digo que se presume la existencia del contrato de relación de trabajo entre el que presta un trabajo personal y el que lo recibe. ¿Alguno de ustedes me puede comentar? Pues, no sé, le entiendo como algo, como dice, lo presume en el aspecto de que pues se tienen que acatar las órdenes que diga en este caso el que está dando el trabajo. Bueno, así lo entiendo yo. Tiene que ver, es parte de. ¿Alguien más?
Cuando se presume, se puede decir que se da por hecho. Exacto, también. Aunque tú no escribas el documento, aunque no lo tengas físicamente, si tú creaste una relación de trabajo, se presume la existencia de este contrato de trabajo. Entonces, por ejemplo, la diferencia a lo mejor es que algunas personas, como las trabajadoras del hogar, no tienen claro esta relación y que este contrato, aunque no exista físicamente, ante la ley es presumible. No sé si me doy a entender. Sí, Sí. Sí, se entiende. Bueno, entonces lo que quiero comentarles con esto a todos los que nos están oyendo es que si tú estás trabajando, tienes una relación de trabajo. Y aunque tú no hayas firmado un contrato, es presumible la existencia de ese contrato por el simple hecho de que existe la relación de trabajo. Y que el día que tú quieras reclamar alguna prestación, es imputable el hecho de que ese contrato no exista, no al trabajador, sino a quien contrató, es decir, al patrón. La persona que te contrata tiene la obligación de darte un contrato de trabajo, pero si no te lo da, no es imputable al trabajador, sino al patrón el hecho de que no exista ese contrato. Sin embargo, aunque tú no tengas contrato, el día que tengas algún problema con la persona o que quieras terminar, porque no siempre se tiene que terminar en problemas las relaciones de trabajo, pero el día que tú quieras dar por terminada esa relación de trabajo, lo que puedes hacer ese contrato es presumible, aunque no lo tengas físicamente. Mucha gente ya no pide sus todas estas todos sus derechos, no exigen sus derechos porque no cuentan con ese contrato individual de trabajo de forma escrita. Sin embargo, lo importante es saber que aunque no esté escrito, pues podemos nosotros hacerlo válido, porque la no existencia de ese contrato de trabajo no es imputable al trabajador, sino al patrón. ¿Ok? Y bueno, las relaciones, dice aquí, sí, perdón, adelante. Y esto que está usted comentando, por ejemplo, entra en un trabajo cuando no dan seguro ni prestaciones. Sí, también. Aunque no te lo den, tú puedes ir a los tribunales a solicitar, por ejemplo, no sé. Bueno, de hecho, lo que yo siempre recomiendo es que primero hables con el patrón y le solicites, dependiendo del tiempo que lleves en el trabajo, tu baja o tu retiro, no sé, tu renuncia. Cuando tú quieres renunciar, le solicites tu renuncia y que te paguen los derechos que por renuncia te corresponden. Y cuando ellos te dan de baja por despido injustificado o por despido simplemente, ellos tendrían que darte también conforme a los derechos que te corresponden por despido, aunque no lo tengan por escrito. Ok. Bien, nada más como Gracias. comentario y bueno, dando una opinión, dice que se presume la relación laboral cuando existe un lugar de trabajo, un horario de trabajo y unas funciones que te asigne el patrón. Ahí ya se da la relación laboral, para que también, si no existe un contrato, pues con estos términos, si ustedes tienen un lugar fijo, un horario fijo y unas actividades que el patrón les asigna, ahí se da la relación laboral sin necesidad de contrato. Sin embargo, también quiero comentarles que a veces los horarios no son fijos, porque el trabajo puede ser no fijo. Por ejemplo, las personas que trabajan como staff
con las personas que son cantantes, que se dedican al entretenimiento. Nunca tienen un horario fijo. Sin embargo, siempre existe una relación de trabajo cuando tú, como dijimos arriba, cuando tú prestas un servicio y te pagan por ese servicio que tú estás prestando. Ahí hay una relación individual de trabajo. Y se presume el contrato cuando cuando tú ya estás prestando ese servicio. Y dice, bueno, las condiciones de trabajo pues tienen que estar en este contrato de trabajo del que ya estábamos hablando, ¿no? Dice que el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo, que en el contrato de trabajo tiene que haber el principio de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Esto quiere decir, esta igualdad sustantiva es aquella que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres, aquello que menoscaba o anula el reconocimiento, el goce o el goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Y bueno, yo le agregaría a esto no solo a las mujeres, ¿no?, sino a todas las personas en general. Es importante en nuestros ambientes laborales pues lograr esa igualdad sustantiva, ¿no? A veces lo dejamos mucho también para el patrón. Yo supongo que aquí debe de haber patrones, pero también creo que también muchos somos empleados. Y no depende del patrón o del trabajador, depende de cada persona el crear esa igualdad sustantiva en nuestros ambientes laborales. Entonces, creo que en esta parte pues sí tenemos una tarea pues un poquito ardua, no complicada, pero sí pues sí es algo en lo que a veces no ponemos atención porque creemos que es deber a lo mejor del patrón, ¿no? O creemos que es deber del otro, pero siempre está en la persona el hecho de lograr esta igualdad sustantiva. No depende tampoco de las leyes, sino de cada uno de nosotros. El tratar a la persona como pues un ser humano. Y bueno, dice también que en las condiciones de trabajo tenemos esto que es la jornada de trabajo, que es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Existen diferentes tipos de jornada, como la diurna, que empieza de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. Si tú trabajas en ese horario, tu jornada es diurna. Si tú trabajas en un horario de 8 de la noche a 6 de la mañana, o sea, de las 20 horas a las 6 de la mañana, tu jornada es nocturna. Y todas estas jornadas también tienen también, perdón, se me olvidaba comentarles de la jornada mixta. Dice que es aquella que comprende los periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media. Pues si comprende de 3 y media o más, se reputará como jornada nocturna. Entonces, y la duración máxima de la jornada laboral es de 8 horas la diurna, de 7 la nocturna y de 7 horas y media la mixta. Y bueno, dice que para fijar el artículo 62 de la Ley Federal del Trabajo, dice que para fijar la jornada de trabajo se debe de observar lo dispuesto en el artículo 5, fracción tercera. Y este artículo básicamente es que la jornada no debe ser inhumana por excesiva. Y bueno, el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que todas las condiciones de trabajo deben de hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos
aplicables. Estos contratos se deben hacer por 2 ejemplares, por lo menos, uno de los cuales quedará en poder de la otra parte. Y bueno, generalmente nos sucede que cuando vamos y nos contratan, sí nos dan el contrato, lo firmamos, e incluso ya nos entregan hasta la renuncia, ¿no? Pero no nos dan una copia. Entonces quiero que sepan que este artículo, el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo, dice que se deben de hacer por lo menos por 2 tantos y uno de ellos debe de quedar en poder de cada una de las partes. Y el contrato debe de tener, según el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo, el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, el estado civil de la persona que va a ser contratada y del patrón, el CURP, el Registro Federal de Contribuyentes, el domicilio del trabajador y del patrón. El contrato también debe de determinar el tiempo, cuál va a ser la duración de la relación del trabajo. Dice aquí, si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado, por temporada. También debe de constar en el contrato si te van a capacitar, si existe una capacitación inicial, y esa capacitación no debe de pasar de 30 días. Se puede prolongar por 60, pero no más. Y siempre que tú estés trabajando y te estén capacitando, tienes derecho a todas las prestaciones, como si ya estuvieras contratado por un tiempo determinado. Y también debe de decir aquí si está sujeto a prueba. Una pregunta. En la fracción, dime. Pero, por ejemplo, esto que acabas de mencionar de la capacitación, ¿eso también debería de venir en el contrato? O sea, para que, por ejemplo, vamos a pensar que entramos en un nuevo trabajo y nos van a dar capacitación de 30 días. Según lo que tú acabas de mencionar, desde el primer día que nosotros nos presentemos, aunque sea a capacitación, contamos como con todos los derechos laborales que nos están ofreciendo o nos están dando en esta empresa. Pero ¿debe de venir estipulado en el contrato o no es necesario tampoco que venga estipulado? No, tiene que venir estipulado, porque incluso las empresas cuando te contratan y lo primero que hacen es capacitarte, no te dan el sueldo que te van a dar cuando ya te contrataron por el tiempo determinado. Te dan un sueldo por capacitación. Entonces, eso debe de venir estipulado también en el contrato, y tienes que contar con tu IMSS, con todas las prestaciones, tus vacaciones, por ejemplo, si trabajas 15 días y son 15 días los que te tocan de vacaciones por año, tienen que dividir esos 15 días de vacaciones por el mes y todavía por los días que estás trabajando en capacitación. Ok, muchas gracias. Bueno, en la fracción tercera dice que también el contrato debe de especificar el servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor precisión posible. Y el artículo 4 dice el lugar o lugares donde deba presentarse el trabajo. Fracción cuarta, la fracción quinta dice la duración de la jornada, que como ya les dije, hay 3 tipos de jornada. La fracción sexta dice la forma y el monto del salario. Es decir, cuánto me van a pagar, tiene que quedar estipulado también. Si la empresa piensa pagarme una cantidad por capacitación, se debe de estipular en el contrato. Y también se debe de estipular en el contrato, si una vez que tú ya estás capacitado el salario va a cambiar, también debe de estar estipulado en el contrato. El día y el lugar de pago del salario, y también, por ejemplo, si te lo van a depositar a cuenta, pues debe de tener la cuenta ya, el contrato, debe tener el número de la cuenta en la que te van a depositar.
la indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa conforme a lo dispuesto en esta ley. La 9 dice otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás que convengan al trabajador y al patrón. La 10 es la designación de beneficiarios a los que se refiere el artículo 501 de esta ley para el pago de salarios y percepciones devengadas y no cobradas a la muerte de los trabajadores o las que se generen por su fallecimiento o desaparición derivada de un acto delincuencial. Esto quiere decir que ya tienes que dejar estipulado también en este contrato qué persona va a ser la beneficiaria, la que va a recibir todas tus prestaciones en caso de que algo te suceda, no sé si es por fallecimiento o porque sufras un acto en caso de que no te vuelvas a presentar y que no tengas forma pues sí, de que fallezcas o seas víctima de un acto delincuencial. Perdón, pero me distraje. Y bueno, aquí el artículo de la Ley Federal del Trabajo señala que la falta de formalidad del escrito al que se refieren los 2 artículos anteriores serán imputadas al patrón, que eso ya lo habíamos platicado hace un ratito, ¿no? Que cuando tú no tienes contrato de trabajo, no se te responsabiliza como trabajador. Siempre el responsable de que ese contrato no exista de forma escrita es imputado al patrón. Y luego el artículo 27 de la Ley Federal nos dice que si no se hubiese determinado el servicio o servicios que se deban prestar, el trabajador quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea del mismo género que forme el objeto de la empresa o establecimiento. Es decir, ¿no? A veces nos dicen, oye, es que te quiero contratar y quiero que seas mi chofer. Y uno está pensando pues que solamente va a ser chofer. Y al rato ahí te traen cargando las cajas, bueno, hasta cobrando, ¿no? En el negocio del patrón. Haciendo, ya eres cajero, eres eres el milusos en el trabajo, ¿no? Pero es precisamente por esto, porque no tuvimos la precaución de poner en un contrato de trabajo o de platicar verbalmente estas condiciones de trabajo con el patrón. Y cuando en el contrato se les pone ayudante en general, ¿qué trabajo desempeñarían? Todos aquellos que sean inherentes a la naturaleza del negocio donde te están contratando o de la función que te está contratando, ¿no? Si, por ejemplo, te contrata no sé, ¿qué será? A ver. Si te contrata una persona física que se dedica a vender dulces, pues tú a lo que le vas a ayudar es todo lo referente a vender dulces, ¿no? O sea, a lo mejor el señor abre su puesto a las 7 de la mañana. Tú llegas a las 7 de la mañana, si está trabajando en un puesto en la calle, pues tienes que poner el puesto, poner los dulces, cobrar, limpiar los dulces, ¿no? Barrer el lugar donde vas a poner el puesto. Ahora, si el señor trabaja en un local, pues tienes que barrer el local, o sea, todo lo que sea en general del mismo local, siempre y cuando tus funciones no sean, por ejemplo, trabajas con esta misma persona de que vende dulces y te va a decir, oye, ve y saca mi licencia de funcionamiento. Eso ya no tiene nada que ver, ¿no? con el trabajo que está desempeñando. Ya más bien estas cosas administrativas pertenecen a otro ramo. Ya no es a lo que tu patrón te está
para lo que tu patrón te está contratando. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, queja, sugerencia? Se reciben todo tipo de quejas, sugerencias y... Pues de que prácticamente todo lo que has mencionado, pues realmente, si se dan cuenta, nada se lleva a cabo dentro de las empresas. Hace rato comentabas que el horario laboral es de 8 horas y realmente esas 8 horas no se cumplen y a veces los salarios pues son realmente paupérrimos, ¿no? Para lo que normalmente un trabajador o un obrero hace. Sí, así es. Pero bueno, también les comentaba que depende mucho de nosotros, ¿no? Nosotros somos la nueva generación. Los que estamos ahorita aquí reunidos, nos estamos enterando de esto. Con este conocimiento nosotros podemos hacer mucho. A lo mejor algunos de ustedes son trabajadores, bueno, pueden cerciorarse de que estas condiciones de trabajo estén en su contrato. Si no lo están, pues pueden platicar con sus empleadores. Sí es una situación compleja en nuestro país, pero bueno, es importante que sepamos esto y que cuando nosotros tengamos una empresa, lo apliquemos. Dentro de la jornada laboral incluye el tiempo de comida. ¿Y cuánto es el tiempo de comida? El tiempo de comida en las jornadas laborales debe ser como mínimo 30 minutos para comer. Ok, muchas gracias. Oye, pero como él dice también, no aclaraste lo de si la hora de comida entra dentro del horario de trabajo. Sí, sí entra dentro del horario de trabajo. Ok, gracias. Es decir, perdón, nada más recapitulando, si dices que son 8 horas, dentro de esas 8 horas son realmente entonces 7 de trabajo por 1 de comida. Sí. A ver, permíteme tantito. Lo estoy checando. Yo, por ejemplo, con anterioridad estuve en un trabajo y trabajaba 8 horas, se puede decir, estaba de 9 a 5 y me daban lo que eran media, 30 minutos de comida. Sí. De hecho, el artículo 63 lo regula y dice, durante la jornada continua de trabajo, se concederá al trabajador un descanso de media hora por lo menos. O sea, dentro de estas 8 horas... Ahí menciona cuando es dentro del trabajo y cuando pueden salir a comer, ¿no? Sí. Dice, el artículo 64 dice, cuando el trabajador no puede salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. Y bueno, también cuando la jornada de trabajo se prolongue, no podrá exceder de 3 horas diarias. Y dice que las horas de trabajo extraordinario se pagan con un 100% más del salario que corresponde a las horas de la jornada. Una pregunta. Y por ejemplo, Dime. esto que está ahorita usted mencionando, ¿también tendría que venir establecido en el contrato? O como usted dice, aunque no venga establecido, se presume que existe de esa manera. Aunque no venga establecido, se presume. Porque, pues no, generalmente los patrones no te ponen que te van a pagar el doble, ¿verdad? Ni que te van a dejar, en algunos contratos sí hablan acerca de las horas de comida o de descanso, el tiempo de descanso, pero en algunos otros no. Lo que sí no hacen es establecerte esto
las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que corresponde a las horas de la jornada. Esto nunca te lo dicen, pero si tú lo sabes, sabes generalmente que te van a pagar el salario doble, ¿no? Por ejemplo, los días que la jornada se alarga. Ok, gracias, Lick. Gracias a ti. ¿Alguien más? Sí, tengo una duda. Perdón. No, adelante. Cuando nunca han establecido en un contrato, por ejemplo, hablando de personas que trabajan por comisión, y supongamos que hoy yo te digo, ¿sabes qué? En base a lo que vendas, te voy a dar un porcentaje del 5%, pero si llegas a lo doble de tu meta, te voy a dar un 10%. Pero resulta que tú llegaste a esa meta, pero sabes que no me gustó cómo hiciste tu trabajo, o sobre pretexto que no me gusta cómo hiciste tu trabajo, entonces decido no pagarte. Pero no, esto no está establecido en el contrato, solamente fue verbal, te lo dije, digámoslo así, para motivarte y vendieras más, pero a la mera hora, pues tu patrón te dice, no me gustó lo que hiciste, entonces no te lo voy a pagar. Pues eso ya es motivo de un conflicto, porque aunque no esté establecido, él te lo tiene que pagar. Pero tú te estás refiriendo a esta comisión. Si tú tienes un documento con el que demuestras que esta comisión existe, sí lo puedes hacer válido en un tribunal, en un tribunal del trabajo. Sí lo puedes hacer válido. Pero si no existe, solo fue de manera verbal. Pues sí, es un poco más complicado, pero si tienes compañeros de trabajo que te apoyen en ese aspecto, tú puedes con ellos, con su testimonio, solicitar el pago de tus comisiones.